La luz curativa de la UES flotaba, silenciosamente en el oscuro espacio cerca del planeta Kepler 442b. La enorme nave blanca era más grande que la mayoría de las ciudades, con brillantes cruces rojas pintadas por todos lados. Cualquiera que la viera sabría lo que era. Era una nave hospital, un lugar donde los heridos y lastimados acudían a sanar. La capitana Lisa Rodríguez estaba de pie en el puente observando las estrellas a través del gran ventanal. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos amables. Llevaba 20 años dirigiendo naves hospitalarias. La luz curativa era su tercer puesto de mando y, por mucho, el más grande. 12.000 personas vivían y trabajaban dentro de sus paredes metálicas. «Capitán, tenemos otra llamada de socorro», dijo el teniente Gary Adams desde su estación de comunicaciones. Era joven, de unos 25 años, con manos nerviosas que siempre se movían al hablar. «Proviene del cinturón de asteroides. Suena como si un convoy de refugiados hubiera sido atacado por piratas». Lisa asintió. «Fije rumbo hacia la señal. Dígale al doctor Martínez que prepare las bahías médicas». El doctor Kevin Martínez ya se estaba preparando en el centro médico principal. Se movía entre camas llenas de pacientes de 6 especies alienígenas diferentes. Algunos tenían piel y antebrazos verdes. Otros parecían insectos gigantes con ojos de cristal. Algunos eran pequeños y peludos como osos de peluche andantes. Todos estaban heridos y necesitaban ayuda. «Amy, necesitamos más camas listas», le dijo Kevin a la enfermera Amy Johnson. Era una mujer alta y pelirroja que nunca parecía cansarse. «Si este convoy es tan malo como parece, necesitaremos todo el espacio que podamos encontrar». Amy ya estaba moviendo a su equipo siguiéndola. Empujaron camas vacías por los amplios pasillos, instalando estaciones médicas temporales donde pudieran caber. La luz curativa estaba diseñada para esto. Cada habitación podría convertirse en un lugar para salvar vidas en la sala de niños. El doctor Paul Bennett le leía un cuento a un grupo de jóvenes pacientes alienígenas. Uno era una pequeña criatura azul con ojos grandes que había perdido a sus padres en un bombardeo. Era una niña humana de unos 8 años que tenía quemaduras en los brazos por la explosión de una nave. Todos escuchaban la voz de Paul mientras leía sobre héroes valientes y finales felices. El doctor Bennett llegó. La voz de Amy por el intercomunicador. «Te necesitamos en la preparación para la cirugía. Se aproxima una gran emergencia». Paul cerró el libro y sonrió a los niños. «Tengo que ayudar a unas personas heridas, pero volveré más tarde para terminar la historia». La criatura azul asintió. «¿Podría salvarlos?» «Doctor Paul. Haré lo mejor que pueda». Paul dijo: «Eso es lo que hacemos aquí. Salvamos a todos los que podamos». La luz curativa se movió por el espacio hacia la señal de socorro. No era rápida, pero no tenía por qué serlo. Las naves hospital no fueron construidas para la velocidad. Fueron construidas para llevar esperanza a lugares donde era difícil encontrarla en el puente. Lisa observó los sensores de largo alcance. El convoy de refugiados estaba en mal estado. 3 naves tenían fugas de aire. Una estaba completamente muerta en el espacio. Los piratas las habían atacado con fuerza y se habían llevado todo lo valioso, dejando a los supervivientes morir lentamente en el frío. Esta es la luz curativa de la UES. Lisa. Transmite en todas las frecuencias. Somos una nave médica que opera bajo la protección del Acuerdo Médico Galáctico. Venimos a ayudar. Por favor, preparen a sus heridos para el traslado. La respuesta fue débil y llena de estática. Luz curativa. Este es el barco de refugiados. Puerto seguro. Tenemos más de 300 heridos. Muchos son niños. Por favor, apúrense. Lisa sintió que se le encogía el corazón. Niños. Siempre fueron los casos más difíciles. No entendían por qué les pasaban cosas malas. Solo sabían que sufrían y querían que sus padres. Teniente Adams. Envíe un mensaje al comando terrestre. Díganles que necesitaremos naves de suministro que nos sigan. Necesitaremos todo lo que podamos para la curación. La luz llegó al convoy 2 horas después. El lugar entristeció incluso a la experimentada tripulación. 3 naves quedaron suspendidas en el espacio como juguetes rotos. Cuerpos flotaban entre ellas. Personas que murieron cuando los piratas atacaron. Los supervivientes estaban apiñados en las 2 naves que aún tenían aire, esperando la muerte o el rescate. Lancen todas las lanzaderas médicas, ordenó Lisa.
Quiero que todos los heridos sean llevados a bordo en 1 hora. Las lanzaderas volaron de un lado a otro como si estuvieran ocupadas. Cada abeja transportaba a tantos heridos como cabían. Pronto, las bahías médicas de las luces curativas se llenaron de nuevos pacientes. Kevin y su equipo trabajaron sin parar, moviéndose de cama en cama, salvando vidas una a una. Lisa observaba desde el puente cómo su tripulación hacía lo que mejor sabían hacer. Por eso existía la luz curativa. Por eso los humanos habían construido docenas de naves hospitalarias y las habían enviado a todos los rincones de la galaxia. Alguien tenía que preocuparse por las personas heridas en guerras que no habían iniciado. Pero los humanos no eran los únicos observando a lo lejos, ocultos tras un gran asteroide. Un crucero de batalla zapirano esperaba en las sombras. El almirante Ketar estaba de pie en su puente, observando la nave hospitalaria humana a través de sus cámaras de largo alcance. Los zafirianos eran criaturas altas y delgadas de piel gris y rostros afilados. Llevaban 5 años librando una guerra contra los humanos y estaban perdiendo. El almirante dijo que su ayudante, el comandante Beltar, la nave humana estaba transmitiendo. Frecuencias L. Dicen ser neutrales. Keitar emitió un sonido como un gruñido. Neutral. Los humanos creen que pueden esconderse tras sus cruces rojas y curar a nuestros enemigos. Creen que la piedad los pone a salvo, señor. El Acuerdo Médico Galáctico protege las naves hospital. Si las atacamos, todas las especies de la galaxia se volverán contra nosotros. Keitbar miró a su ayudante con ojos fríos. La galaxia ya está contra nosotros. Comandante. Los humanos se han asegurado de eso. Con sus palabras suaves y modales amables, nos hacen parecer monstruos. ¿Cuáles son sus órdenes? El almirante Keitbar observó la luz curativa mientras continuaba rescatando a los refugiados. Más transbordadores volaban ahora, llevando a los heridos a un lugar seguro. Pronto, todos los supervivientes estarían a bordo de la nave humana, recibiendo la mejor atención médica de la galaxia. Señale a la flota. Ketar dijo lentamente, diles que se preparen para el ataque, señor. ¿Estás seguro de esto? Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Keitar se giró para encarar a su tripulación. Cada zapiriano en el puente lo observaba, esperando su decisión. Confiaban en él para guiarlos a la victoria. Confiaban en él para tomar las decisiones difíciles que los humanos creen que es la misericordia. La fuerza que él dijo hoy. Hoy aprenden la verdad. Su misericordia termina. La flota zapiriana salió de detrás del asteroide. 6 naves de guerra, cada una construida para la guerra, cada una armada con suficientes armas para destruir una ciudad. Avanzaron hacia la luz sanadora como tiburones que se acercan a su presa en la nave humana. Lisa observaba a los últimos refugiados subir a bordo cuando el teniente Adams gritó una alarma. «Capitán, detecto que 6 naves de guerra zapirianas se acercan rápidamente. No responden a nuestras llamadas». Lisa sintió hielo en el estómago. Transmitió nuestro estado médico en todas las frecuencias. Asegúrense de que sepan quiénes somos. Esta es la luz curativa de la UES. Adam dijo por su micrófono, somos una nave médica protegida por el Acuerdo Médico Galáctico. Estamos tratando a refugiados heridos. Por favor, declaren sus intenciones, respondió la áspera voz del almirante Keitar. Nave humana, han interferido con los intereses ceerianos por última vez. Su misericordia termina hoy. Lisa miró con incredulidad las naves de guerra que se acercaban. No lo harían, no pueden. Somos una nave hospitalaria, pero los zafirianos ya estaban cargando sus armas. El primer torpedo de plasma impactó la luz curativa cerca de la sección de motores. La enorme nave hospitalaria se sacudió como una hoja. En medio de una tormenta, las luces se apagaron en 3 cubiertas de las bahías médicas. Los pacientes gritaron mientras sus camas se deslizaban por el suelo. La capitana Lisa Rodríguez la agarró de su silla de mando mientras otra explosión sacudía la nave. Escudos activados, toda la potencia a los sistemas defensivos. El teniente Adams levantó la vista de su puesto con miedo en los ojos. Capitán, no tenemos escudos. No tenemos armas, somos un barco hospital. Lisa lo olvidó por un momento. Los barcos hospital no se construyeron para la guerra, llevaban equipo médico, no armas. Tenían médicos, no soldados. Su única protección era la ley que prohibía atacar un barco médico, pero a los zapirianos no les importó. Otro torpedo impactó el barco, esta vez cerca de la sala de niños.
El doctor Paul Bennett fue lanzado contra una pared cuando la explosión atravesó la cubierta. Las luces de emergencia se encendieron, tiñendo todo de rojo. Los niños lloraban y gritaban, todos, tranquilos. Paul gritó por encima del ruido, tenemos que llegar a las cápsulas de escape. Pero no había a dónde correr para sanar. La luz era un gran objetivo lento suspendido en el espacio. La nave de guerra zapiriana la rodeaba como cazadores alrededor de un animal atrapado. Sus armas disparaban una y otra vez, abriendo agujeros en el casco blanco del centro médico principal. El doctor Kevin Martínez intentaba salvar a sus pacientes cuando el techo se derrumbó. Una viga de metal cayó sobre sus piernas, atrapándolo. Pacientes alienígenas que se habían estado recuperando estaban muriendo de nuevo. Los de piel verde con 4 brazos lloraban en su propio idioma. Las criaturas insecto emitían chasquidos de dolor. «Amy», gritó Kevin. «Amy, ayúdame a llevarlos a las cápsulas». La enfermera Amy Johnson ya se estaba moviendo. Tenía un niño humano en brazos y guiaba a un grupo de alienígenas heridos hacia la ruta de escape más cercana. «El pasillo está bloqueado». «Doctor», la explosión lo selló. Kevin miró a su alrededor. Tantos rostros de sus pacientes lo miraban con confianza y esperanza. Creían que podía salvarlos. Creían que los humanos los protegerían. Se equivocó en el puente. Lisa intentaba enviar un mensaje a la Tierra. El sistema de comunicación estaba dañado, pero todavía funcionaba un poco. Tenía que contarle a alguien lo que estaba pasando. Tenía que asegurarse de que la Tierra supiera que los zapiranos habían roto la ley más sagrada de la galaxia. Teniente Adams, ¿puedes amplificar la señal? Adams estaba trabajando duro en su estación. Sangre corriendo por su rostro por un corte en la frente. Lo intento, capitán. La matriz casi ha desaparecido, pero creo que puedo enviar un mensaje. Lisa agarró el micrófono fuera del puente. Podía ver las naves ceerianas aún en funcionamiento. Su hermosa nave hospitalaria se estaba desmoronando. Pronto no quedaría nada. Soy la capitana Lisa Rodríguez de la US Healing Light, dijo por el micrófono. Estamos siendo atacados por las fuerzas zapiranas. Somos una nave médica protegida por la ley galáctica. Están disparando contra una nave hospital. Están matando a médicos, enfermeras y pacientes. Otra explosión sacudió el puente. La ventana delantera comenzó a arquearse. Lisa pudo oír cómo el casco se rompía a su alrededor. Cuéntenle a la Tierra qué pasó aquí. Continuó diciéndoles que los zapirianos le han declarado la guerra a la misericordia misma. Cuéntenles que el puente explotó en fuego y metal. Lisa Rodríguez, quien había dedicado su vida a curar a otros, murió en su puesto intentando advertir a su planeta natal. En la bahía médica, el doctor Kevin Martínez usó sus últimas fuerzas para ayudar a Amy Johnson a llevar a los niños a una cápsula de escape. Tenía las piernas rotas y no podía caminar, pero aún podía empujar la puerta de la cápsula para cerrarla y presionar el botón de lanzamiento. «Cuídalos», le dijo a Amy mientras la puerta se cerraba. «Asegúrate de que recuerden lo que pasó aquí». Amy Johnson quería quedarse y ayudarlo, pero los niños la necesitaban más. Mientras la cápsula de escape despegaba al espacio, observó por la pequeña ventana cómo la luz curativa se apagaba. El doctor Martínez la saludó una vez y luego desapareció en otra explosión. El ataque duró solo 18 minutos. Cuando terminó, la luz curativa se había apagado. Fragmentos de la gran nave hospital flotaban en el espacio como sueños rotos de las 12.000 personas que habían estado a bordo. Solo 847 sobrevivieron a una cápsula de escape, esparcidas por la oscuridad. El almirante Ketbar observó la destrucción desde su puente. Su tripulación permaneció en silencio. Algunos parecían orgullosos de su victoria. Otros parecían enfermos. El almirante dijo, en silencio, está hecho. Ketbar asintió. Señale a la flota, regresemos a la base. Los humanos sabrán que su misericordia no puede protegerlos. Pero Beltar miraba la pantalla de su sensor con preocupación. Señor, estoy leyendo múltiples balizas de socorro humanas. Los supervivientes están transmitiendo lo que sucedió aquí. El mensaje se está enviando en todas las frecuencias. Déjenlos hablar, dijo Qatar. Las palabras no pueden devolverles su preciada nave hospital. Él estaba. También me equivoco en eso. Lejos, en la Tierra, el almirante de flota Christopher Hayes estaba sentado en su oficina cuando llegó la señal de emergencia. El mensaje era débil y roto, pero bastante claro. Un barco hospital había sido atacado.
Cientos de personal médico habían muerto. Los zapirianos habían disparado contra un buque marcado con cruces rojas. El almirante Hayes era un hombre corpulento, con canas y cicatrices de antiguas batallas. Llevaba 30 años librando guerras, pero nunca había oído hablar de algo así. Incluso en los peores conflictos, ambos bandos protegían a los barcos médicos. Era la única regla que todos seguían hasta ahora. «Contáctenme con el presidente Parker», le dijo a su ayudante, la coronel Janet Brooks. «Contáctenme con el Consejo de Guerra, contáctenme con todos». En menos de una hora, todas las personas importantes del gobierno de la Tierra estaban sentadas alrededor de una gran mesa en la sala de reuniones de emergencia. La grabación de la luz curativa se reproducía en la pantalla principal. Vieron el mensaje final del capitán Rodríguez. Vieron las explosiones que mataron al doctor Martínez y a los demás. La presidenta Ellen Parker era una mujer tranquila que rara vez mostraba emociones, pero mientras veía morir al barco hospital, sus manos temblaban de ira. ¿Cuántos sobrevivieron?, le preguntó al coronel Brooks y revisó su informe. 847 personas en cápsulas de escape. Tenemos naves en movimiento para recogerlas ahora, pero el almirante. 12,000 personas estaban en esa nave. Médicos, enfermeras, pacientes, niños. El presidente repitió en voz baja. El almirante Hayes se inclinó hacia adelante. Señora presidenta, este es un acto de guerra no solo contra nosotros, sino contra la idea misma de la misericordia. Si dejamos que esto siga así, cada nave hospital de la galaxia se convierte en un objetivo. Alrededor de la mesa, otros líderes asintieron. El secretario de Defensa quería acción inmediata. El jefe de la Armada Espacial ya estaba planeando la venganza. Todos estaban enojados, pero todos miraron al presidente. Ellen Parker se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia las luces de la ciudad. Millones de personas seguían con sus vidas sin saber que algo terrible había sucedido en la oscuridad entre las estrellas. Creen que somos débiles porque sanamos. En lugar de dolor, dijo, creen que la misericordia nos ablanda. Se giró para mirar a la sala. Su voz era baja, pero todos podían oír su dureza. Convoquemos a la asamblea en sesión de emergencia. Votamos esta noche. Voten sobre lo que. Señora presidente, preguntó el almirante Hayes. El presidente Parker miró los fragmentos rotos de la luz curativa que aún flotaban en la pantalla. Guerra, dijo. Quieren ver una guerra total. ¿Qué pasa cuando los humanos dejan de ser misericordiosos? Están a punto de descubrir que la votación no fue ni siquiera reñida. Todos los representantes votaron que sí. Todos los senadores estuvieron de acuerdo. La Tierra respondería al ataque a la luz curativa con todo lo que tenían. El almirante Hayes abandonó la reunión con sus órdenes. Construir la flota más grande de la historia de la humanidad. Encontrar todas las naves de guerra que pudieran volar. Llamar a todos los capitanes y a todas las tripulaciones. Los zafirianos habían enviado un mensaje cuando destruyeron la nave hospitalaria. Ahora la Tierra enviaría uno de vuelta. Este mensaje sería escrito con fuego en las estrellas. El astillero Luna nunca había estado tan ocupado. La enorme estación que orbitaba la luna de la Tierra trabajaba día y noche para preparar la flota de guerra más grande que la humanidad jamás había construido. Llegaban naves de todos los rincones del espacio. Viejas naves de guerra que habían sido retiradas del almacén fueron reparadas. Las nuevas naves, que aún se estaban construyendo, se completaron rápidamente. El almirante Christopher Hayes se encontraba en el centro de mando observándolo todo a través de las grandes ventanas. Podía ver cientos de naves flotando en el espacio. Algunas eran tan grandes como ciudades, otras eran pequeñas y rápidas como tiburones. Todas tenían un solo propósito: hacer que los cirianos pagaran por lo que habían hecho. El almirante, el justo furioso, listo para su inspección, dijo el capitán Jake Morrison. Era un hombre alto, de piel oscura y ojos tranquilos. Había pilotado naves de guerra durante 15 años y nunca había perdido una batalla. El Furia Justiciosa era el buque insignia del almirante Hayes. Era la nave más grande, nueva y poderosa de la flota humana. Su casco estaba pintado de gris oscuro y sus armas podían destruir una pequeña luna. La nave era de 3 millas de largo y con capacidad para 5.000 tripulantes. ¿Qué pasa con el Vengeance? El almirante Hayes preguntó. El portaaviones del capitán Morrison está cargado y listo, señor, dijo la comandante Susan Clark. Era pequeña pero robusta,
con cabello rubio corto y manos ágiles. Comandaba el escuadrón de destructores, 20 naves rápidas construidas para ataques de impacto y desacoplamiento. Todas las alas de caza están a plena capacidad. El almirante Hayes asintió. El Vengeance era casi tan grande como su buque insignia, pero en lugar de grandes cañones, transportaba 300 pequeñas naves de combate. Cada caza tenía 2 pilotos y suficiente potencia de fuego para derribar un crucero ciriano. «Señor, tenemos un problema», dijo la doctora. Elizabeth Stone. Era la experta de la flota en especies exóticas. Una mujer delgada, con gafas y cabello canoso. Los informes de inteligencia indican que los zafirianos creen que estamos fanfarroneando. Creen que los humanos enviarán un mensaje diplomático. Quizás algunas sanciones comerciales, pero nada más. Creen que somos demasiado blandos para una guerra real. Añadió el teniente comandante Ryan Kelly. Era joven pero inteligente. El oficial de inteligencia de la flota. Sus comunicaciones sugieren que ven el ataque al barco hospital como una prueba exitosa. Creen que... El almirante Hayes sintió que su ira se enfriaba y endurecía. Los ceirianos habían asesinado a médicos, enfermeras y niños. Pensaban que los humanos solo hablarían de ello. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que podían estar. «¿Cuántos barcos tenemos listos?», preguntó el comandante Clark. La revisó. «Lista 212. Buques de guerra, señor. Acorazados, cruceros, destructores, portaaviones y buques de apoyo. Todos los barcos capaces de luchar están aquí. Estado de la tripulación. Todos los voluntarios. Almirante. Tuvimos que rechazar a gente cuando se supo lo sucedido con la luz curativa. Todos los humanos de la Armada querían formar parte de esta flota». El almirante Hayes comprendió que sentía lo mismo. El ataque al buque hospital había afectado al espíritu humano. Los había enfurecido de una manera que nunca antes habían sentido. No se trataba de territorio, recursos ni política. Se trataba del bien y el mal. «Señor, tenemos supervivientes de la luz curativa que solicitan dirigirse a la flota», dijo el capitán Morrison. El almirante Hayes pareció sorprendido. «¿Supervivientes? Pensé que estaban todos en atención médica». «La mayoría, señor, pero el enfermero Peter Chan insistió en venir. Él dice que tiene algo importante que contarles a las tripulaciones». Peter Chan trabajaba en la sala de niños cuando ocurrió el ataque. Había ayudado a subir a 30 niños a las cápsulas de escape antes de que la sección colapsara. Tenía el brazo izquierdo enyesado y quemaduras en la cara, pero estaba vivo. «Pónganlo en comunicación con toda la flota», ordenó el almirante Hayes. Todas las pantallas de cada barco mostraban a Peter Chan de pie en el centro de comunicaciones. Parecía cansado y herido, pero su voz era fuerte cuando habló. «Me llamo Peter Chan, era enfermero en la luz curativa. Vi morir a mis amigos intentando salvar vidas. Vi a médicos aplastarse mientras protegían a sus pacientes. Vi niños quemados por fuego de plasma». La flota escuchó en silencio. Miles de marineros y oficiales escucharon cada palabra. «Los zapirianos creen que ganaron algo cuando destruyeron nuestra nave. Creen que demostraron que la compasión es debilidad, pero quiero que sepan algo sobre las personas que murieron». La voz de Peter se fortaleció. «La doctora Martínez usó su último aliento para ayudar a escapar a los niños. La enfermera Johnson murió llevando a un extraterrestre herido a un lugar seguro. La capitana Rodríguez permaneció en su puesto para advierte a la Tierra mientras el puente explota a su alrededor. No eran débiles, eran las personas más fuertes que he conocido». Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. «Asesinaron a sanadores, mataron a personas cuyo único delito era intentar ayudar a los demás. Dispararon contra niños y lo llamaron victoria». Los ojos de Peter estaban llenos de lágrimas, pero también de fuego. «Hazles recordar. Hazles entender lo que pasa cuando atacas a inocentes. Hazles desear no haber oído hablar nunca de la curación». La luz. La comunicación terminó. Los marineros de la flota se pusieron firmes. Algunos lloraban. Otros estaban tan enojados que apenas podían hablar. Todos comprendieron. Comprendieron por qué luchaban. «Ahora, almirante», dijo el capitán Morrison en voz baja, «las tripulaciones están listas». El almirante Hayes observó su flota una vez más, 212 naves esperando su orden. La fuerza más poderosa que la humanidad jamás había reunido, pero no eran solo las naves las que los hacían fuertes, sino la razón por la que estaban allí. «Avisen a todas las naves», dijo.
Despegamos en 1 hora. Destino, espacio zapiriano. ¿Cuáles son nuestras reglas de combate, señor?, preguntó el comandante Clark. El almirante Hayes pensó en los niños que habían muerto en la luz curativa. Pensó en los médicos y enfermeras que habían dado su vida para salvar a otros. Pensó en el mensaje final del capitán Rodríguez: guerra total. Dijo: aceptamos la rendición, pero no la pedimos. Protegemos a los civiles, pero no mostramos piedad a sus militares. Querían ver qué sucede cuando los humanos dejan de ser amables. Están a punto de descubrirlo. La flota comenzó a moverse, primero las naves pequeñas, luego las grandes. Después, la enorme nave insignia y el portaaviones. Formaron en formación de ataque y apuntaron hacia el punto de salto que los llevaría al espacio zapiriano. En el puente del Furia Justiciera, el almirante Hayes estaba sentado en su silla de mando. A su alrededor, sus oficiales se preparaban para la guerra, pero en su mente pensaba en un tipo diferente de nave, una nave blanca con cruces rojas que había llevado esperanza a los heridos y moribundos. Los zefirianos habían destruido esa nave. Ahora enfrentarían las consecuencias. Todas las naves se reportan listas. El almirante dijo: el oficial de comunicaciones debe enviar una señal a la flota. El almirante Hayes dijo: la operación Furia Justiciera ya está activa. Vamos a recordarle a la galaxia por qué nunca se dispara contra una nave hospitalaria. La flota humana saltó al hiperespacio. 212 naves de guerra que transportaban a 40,000 de los mejores guerreros de la humanidad. No iban a conquistar a los zapirianos, no iban a tomar sus mundos ni a esclavizar a su gente. Iban a darles una lección sobre la misericordia y sobre lo que sucede cuando la misericordia. La guerra entre el imperio zapiriano y la raza humana estaba a punto de comenzar, pero no duraría mucho. Los zafirianos cometieron un error crítico al atacar la luz curativa. Habían enfurecido a la humanidad, y un humano enojado era lo más peligroso de la galaxia. La flota humana emergió del hiperespacio como una tormenta de metal y fuego. 212 naves de guerra aparecieron en el borde del espacio zapiriano. Sus armas ya cargaban contra el sistema fronterizo de Queta Prime. Nunca se había visto algo así. El almirante Christopher Hayes se encontraba en el puente del Furia Justiciosa observando a su flota desplegarse en perfecta formación. Cada nave conocía su trabajo. Cada capitán sabía lo que tenía que hacer. Señor, tenemos 30 naves zapirianas moviéndose para interceptarnos, informó el teniente comandante Ryan Kelly. Parece una flota de patrulla. Están transmitiendo advertencias para que abandonemos su espacio. El almirante Hayes casi sonrió, pero no había humor en ello. Díganles que recibimos su mensaje de misericordia. Ahora estamos aquí para entregar nuestra respuesta. La flota de patrulla zapiriana estaba liderada por el subalmirante Nedcar, un joven oficial que nunca había luchado contra humanos, miró las lecturas de sus sensores con creciente temor. Las naves humanas eran más grandes de lo que esperaba. Había más de lo que inteligencia había indicado y no disminuían la velocidad. Señaló a los humanos. Le dijo a su oficial de comunicaciones: dígales que están violando el espacio ceiriano. Deben irse inmediatamente o atenerse a las consecuencias. La respuesta provino del propio almirante Hayes. Esta es la flota. Almirante Hayes, de la Armada de la Tierra Unida. Dispararon contra un buque hospital. Asesinaron a médicos y niños. Habrá consecuencias, pero no para nosotros. El subalmirante Nedcar había oído hablar del ataque al buque hospital. El almirante Ketbar lo había calificado de gran victoria, pero al ver la flota humana que se dirigía hacia él, no parecía una victoria, sino la fatalidad. Todas las naves, prepárense para la batalla. Ordenó: defendamos el honor zapiriano. La batalla duró 17 minutos. Los escuadrones de cazas del capitán Jake Morrison salieron del Vengeance como insectos furiosos. 300 pequeñas naves se movían en perfecta coordinación, zambulléndose y zigzagueando. Entre los cruceros zapiranos, las naves alienígenas eran más grandes y tenían más blindaje, pero eran lentas y torpes en comparación con los cazas humanos. El escuadrón rojo atacó los motores de los cruceros líderes. Morrison ordenó desde su centro de mando. El escuadrón azul sacó sus armas. El escuadrón dorado, a por el puente. Los cazas pululaban sobre las naves cirianas como cazadores abatiendo presas grandes. Sus armas eran pequeñas pero precisas. Atacaban puntos débiles que las armas más grandes no podían alcanzar. Se movían demasiado rápido para que los artilleros alienígenas los rastrearan.
Los destructores de la comandante Susan Clark danzaban entre la formación enemiga como fantasmas mortales. Sus 20 naves eran pequeñas y rápidas, construidas precisamente para este tipo de combate. Aparecían detrás de un crucero zapirano. Disparaban sus misiles y luego desaparecían antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Apunta primero a sus naves de mando. Clark ordenó a sus capitanes que les cortaran la cabeza y el cuerpo muriera. La flota de patrulla ceeriana intentó contraatacar, pero estaban superados en número y dispararon. Sus naves estaban diseñadas para duelos de honor, batallas uno contra uno donde el coraje importaba más que la táctica. Los humanos luchaban como una manada de lobos, usando el trabajo en equipo y la estrategia para destrozar a sus enemigos. El almirante Nedkar vio morir a su flota a su alrededor. Su nave insignia era la última que seguía luchando, con el casco en llamas y las armas fallando. Había perdido 29 naves en menos de 20 minutos. Los humanos no habían perdido nada. «Señor, debemos rendirnos», dijo su ayudante. «No podemos ganar esta batalla». Pero Nedkar era zapiriano. Su gente no se rindió fácilmente. Señalen al mundo natal. Digan que los humanos han llegado en masa. Digan que su nave explotó en una bola de fuego y metal. No hubo supervivientes. Almirante Hayes vio morir a su alrededor la última nave zapiriana. Su tripulación del puente trabajó silenciosa y eficientemente. No hubo celebraciones ni vítores. Esto era solo el comienzo. Ordenó el informe de bajas. «No se perdieron naves, señor», informó el capitán Morrison. «Daños menores en 3 destructores. Ninguna muerte. 17 heridos». El almirante Hayes asintió. Los zapiranos habían sido valientes, pero la valentía por sí sola no podía ganar batallas. Los humanos tenían mejores naves, un mejor entrenamiento y mejores razones para luchar. Señaló a la flota que pusiera rumbo al siguiente sistema. «Tenemos un mensaje que entregar». La noticia de la batalla se extendió rápidamente por el espacio zapiriano. El almirante Ketbar, quien ordenó el ataque a la luz curativa, recibió los informes en su centro de mando en su mundo natal. Las cifras no le cuadraban. 30 naves destruidas. ¿Todas?, preguntó a su oficial de inteligencia. «Sí, señor». El subalmirante Nedkar y toda su flota de patrullaje. Los humanos no perdieron nada. Qatar sintió algo que no había sentido en años. No miedo a la muerte, algo que todo guerrero conocía, sino miedo a la derrota, miedo a haber cometido un terrible error. «¿Cuántas naves humanas?», exigió. «Más de 200, señor, acorazados, portaaviones, destructores. Es la flota más grande que se haya visto jamás». Keitar miró la pantalla táctica que mostraba a las fuerzas humanas adentrándose en el sistema espacial zapirano. Tras el informe del sistema, lo mismo, aparecían naves humanas, bases Ciran destruidas sin piedad, sin negociación, solo destrucción sistemática de todo lo militar. «No están intentando conquistarnos. Se dio cuenta de que están tratando de destruirnos. Señor, tenemos un mensaje de la flota humana. Se está transmitiendo en todas las frecuencias». La pantalla principal mostraba al almirante Hayes de pie en su puente, detrás de él. Las estrellas se movían. Mientras su flota avanzaba hacia territorio enemigo, este es el almirante de flota Hayes de la Armada de la Tierra Unida. Dispararon contra la luz curativa US, una nave hospitalaria. Protegida por la ley galáctica. Asesinaron a 12,000 personas cuyo único crimen fue intentar curar a los heridos. Declararon la guerra a la mismísima piedad. La voz de Hayes era tranquila, pero había firmeza en cada palabra. «No estamos aquí para conquistar sus mundos. No estamos aquí para esclavizar a su gente. Estamos aquí para darles una lección sobre lo que sucede cuando atacan a los inocentes». La imagen cambió para mostrar la flota humana. En todo su terrible esplendor, cientos de naves de guerra moviéndose en perfecta formación, sus armas listas, sus tripulaciones decididas, cada base militar será destruida, cada nave será hundida, cada oficial que participó en el ataque a la luz sanadora se enfrentará a la justicia. «¿Querías ver qué hacen los humanos cuando dejamos de ser misericordiosos?». El almirante Hayes miró directamente a la cámara. «Ahora sabes que el mensaje terminó». A través del espacio ceriano, los comandantes militares se miraron con creciente pánico. Algunos querían luchar, otros querían huir. Algunos comenzaron a pensar en la rendición. Pero el almirante Keitar no estaba listo para rendirse.
Él fue quien ordenó el ataque a la nave hospital. Él fue quien comenzó esta guerra. Él sería quien la terminaría. Señaló a la flota local. Ordenó a todas las naves a sus puestos de batalla. Si los humanos quieren una guerra, se la daremos. Pero incluso mientras daba la orden, Ketar sabía la verdad. Los zapirianos habían despertado algo terrible cuando atacaron la luz sanadora. Habían pensado que la misericordia humana era debilidad, ahora estaban aprendiendo que la furia humana era fuerza. La flota humana continuó su avance, sistema a sistema, batalla a batalla. No solo estaban ganando la guerra, sino que estaban reescribiendo las reglas del conflicto galáctico. Después de esto, nadie volvería a atacar una nave hospital. Los zafirianos querían poner a prueba la determinación humana. Habían obtenido su respuesta. Ahora, solo podían rezar para sobrevivir. La batalla final comenzó al amanecer sobre el mundo natal de los zafirianos. Dos flotas enormes se enfrentaron en el espacio sobre el planeta, donde miles de millones de zapiranos observaban desde abajo. El almirante Keitbar había reunido todas las naves de guerra que su gente pudo encontrar. 150 naves estaban en formación defensiva alrededor de su mundo. Pero el almirante Hayes había traído 200 naves y sus tripulaciones llevaban semanas luchando. Sabían cómo ganar. Todas las naves, formación de batalla. El almirante Hayes ordenó desde el puente de la Furia Justiciosa: apunten a sus naves de mando primero, acabemos con esto rápido. La flota humana se movía como un solo ser vivo. Los destructores avanzaban a toda velocidad. Para explorar y hostigar a los cazas lanzados desde los portanaves, en oleadas perfectas, los grandes acorazados formaban una línea de metal mortal, sus enormes cañones apuntaban al enemigo. El almirante Katbar observaba desde su nave insignia, el orgullo de Zepr. Era viejo para ser zapiriano, con cicatrices de muchas batallas. Nunca había perdido una guerra, pero al observar la flota humana, supo que este día sería diferente. «Luchan como demonios», susurró su ayudante. «No», dijo Katar en voz baja. «Luchan como algo peor, luchan como personas que creen tener razón». La batalla comenzó cuando los cazas del capitán Morrison se abalanzaron sobre la flota cepiriana como una tormenta de avispas metálicas. Se movían en formaciones. Los alienígenas nunca habían visto antes, impactando en sus puntos débiles y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera encontrarlos. «Comandante». Los destructores de Clark lo seguían de cerca, sus misiles alcanzando objetivos con precisión letal. Las naves zaperianas eran resistentes, pero estaban construidas para el combate singular, no para batallas de flotas. Los humanos los acosaban por todos lados. «Señor. Estamos perdiendo naves a una velocidad incontable», informó el oficial táctico de Katbar. «Los humanos están demasiado coordinados y demasiado rápido». Keitar asintió. Había visto los informes de otras batallas. Los humanos no solo luchaban con naves y armas, luchaban con matemáticas y planificación. Cada movimiento estaba calculado, cada ataque tenía un propósito. «Envía una señal a la flota», ordenó a todas las naves que convergieran en su nave insignia. «Si podemos matar a su líder, quizás aún podamos ganar». Pero el almirante Hayes esperaba esto mientras las naves zapirianas avanzaban hacia la Furia Justiciosa. La flota humana los rodeó como una trampa. Las naves alienígenas se encontraron rodeadas, aisladas entre sí, enfrentándose a enemigos por todas partes. El orgullo de Zephyr atravesó las líneas humanas y se dirigió directamente hacia la nave del almirante Hayes. Las dos naves insignia eran casi iguales en tamaño, pero la Furia Justiciosa había sido construida por personas que habían aprendido de 1000 batallas. Su blindaje era más grueso, sus armas más inteligentes, su tripulación sabía exactamente lo que hacían. «Señor, la nave insignia enemiga nos reta a un combate singular», informó el oficial de comunicaciones. El almirante Hayes miró el orgullo de Zepr en su pantalla principal. Casi podía ver al almirante. «Keitar, en el puente de la nave alienígena, el zapirano que ordenó la muerte de la luz sanadora», dijo Hayes, «señalen nuestra aceptación, pero recuerden a la flota que siga luchando. Esto termina cuando todas sus naves de guerra sean destruidas, no solo una». Las dos naves gigantes se rodearon como antiguos caballeros preparándose para un duelo. La batalla continuó, pero por un momento pareció que la guerra se había reducido solo a estas dos naves y a los hombres que las comandaban. Todas las armas apuntaron a su sección de mando. El almirante Hayes ordenó que la batalla fuera personal. La Furia Justiciosa disparó primero. Su cañón principal envió rayos de energía pura a través del espacio,
impactando el orgullo del casco de Zepr y desgarrando el metal como si fuera papel. La nave alienígena respondió con sus armas de plasma, impactando el blindaje de la nave humana y extendiendo el fuego por su superficie. Pero la nave humana era más fuerte, sus armas eran más precisas y su tripulación tenía algo que los cepirianos no tenían. Tenían la justicia de su lado. Señor, sus escudos están caídos, informó el oficial de armas. Un golpe más debería bastar, pensó el almirante Hayes. La capitana Rodríguez agonizaba en su puesto. Pensó en la doctora Martínez, atrapada bajo la caída de metal. Pensó en todos los niños que se quemaron cuando explotó la nave hospital. Fuego, dijo en voz baja. El último disparo de la furia justa partió el orgullo de Zephyr. La nave insignia alienígena se partió en dos en una bola de fuego y escombros. El almirante Ketbar, que había ordenado el ataque a una nave llena de sanadores, murió en la explosión. Con su líder desaparecido, las naves restantes perdieron la voluntad de luchar. Una a una, dejaron de disparar y emitieron señales de rendición. La batalla había terminado. El almirante Hayes se quedó en su puente observando cómo la última nave enemiga apagaba sus armas a su alrededor. Sus oficiales esperaban órdenes. El mundo natal zapiriano flotaba indefenso bajo ellos. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó el capitán Morrison. Hayes miró el planeta donde miles de millones de zapirianos esperaban conocer su destino. Podría destruir sus ciudades, podría bombardear sus fábricas, podría hacerles pagar por lo que sus militares habían hecho, pero no era por eso que había venido. Señaló al planeta. Ordenó: díganles que aceptamos su rendición. Díganles que la guerra ha terminado. La ceremonia de rendición tuvo lugar en la superficie del mundo natal zapiriano. Los líderes alienígenas subieron a bordo del Furia Justiciosa para firmar el tratado de paz. Esperaban ser tratados con dureza, tal vez incluso ejecutados. El almirante Hayes les dio términos que conmocionaron a la galaxia. El ejército zapiriano sería disuelto y reconstruido bajo supervisión humana. Los criminales de guerra que participaron en el ataque a la nave hospital se enfrentarían a un juicio. El imperio pagaría daños y perjuicios para construir nuevas naves médicas para todas las especies de la galaxia. Pero el pueblo zapiriano no sería esclavizado. Sus mundos no serían ocupados. Su cultura sería respetada. ¿Por qué?, preguntó la nueva líder zapirana, una joven llamada Silvara. Destruimos su nave hospitalaria, matamos a sus sanadores, ¿por qué mostrarnos piedad? El almirante Hayes la miró con ojos cansados. La guerra había durado solo 3 semanas, pero parecían años, porque eso era lo que la gente de la luz curativa habría querido. Dijo que murieron intentando salvar vidas, deshonraría su memoria si nos convertíamos en asesinos a cambio. La noticia del tratado de paz se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Otras especies observaron con asombro cómo la humanidad prefería la piedad a la venganza. Los humanos podrían haber destruido a los zapirianos por completo, pero optaron por la curación. En menos de un año, la primera nave hospitalaria nueva fue lanzada desde los astilleros de la Tierra. Estaba pintada de blanco con cruces rojas, igual que la luz curativa, pero esta era diferente, era más grande, más rápida, estaba mejor protegida y llevaba un nombre que sería recordado por siempre. El U.S. Rodríguez, el Dr. William Chen, hermano de un cirujano fallecido, se encontraba en el puente de mando de la nave hospitalaria original, como capitán. Su tripulación incluía humanos y extraterrestres trabajando juntos, todos dedicados a la misión de sanación. Somos la U.S. Rodríguez, llamando a todas las estaciones, transmitió mientras la nueva nave hospital comenzaba su primera misión. Somos una nave médica que opera bajo la protección de la ley galáctica. Llevamos sanación a todos los que la necesitan, sin importar su especie o lealtad. Hizo una pausa pensando en su hermana y todos los demás que habían muerto. Pensaban que la misericordia era nuestra debilidad. Aprendieron que nuestra furia arde tan intensamente como nuestra compasión, pero hoy la misericordia triunfa. Hoy recordamos que la mayor victoria no está en destruir a nuestros enemigos, sino en sanar las heridas que la guerra crea en toda la galaxia. Otras especies comenzaron a pintar cruces rojas en sus propias naves médicas. La doctrina Rodríguez se convirtió en ley galáctica. Las naves hospital eran sagradas. El personal médico estaba protegido. Cualquiera que atacara a los sanadores se enfrentaría a la ira de la humanidad. Los cepirianos cumplieron su palabra. Ayudaron a construir nuevas naves hospital y enviaron a sus propios médicos para servir en ellas. El sucesor del almirante Ketbar, el comandante Silvara,
se convirtió en uno de los más firmes defensores de la neutralidad médica en la galaxia. Años después, se construyó un monumento. En la órbita terrestre, donde una vez atracó la luz sanadora, estaban grabados los nombres de las 12.000 personas que murieron cuando los zapiranos atacaron la nave hospital. En la parte inferior, en letras visibles desde el espacio, había palabras sencillas: murieron sanando a otros. Vivimos para honrar su sacrificio. Y en las profundidades del espacio, naves blancas con cruces rojas continuaron su misión eterna. Llevaron esperanza a los heridos y moribundos. Llevaron misericordia a los rincones más oscuros de la galaxia. Y todos los que las vieron recordaron la lección aprendida cuando la furia de la humanidad se topó con la crueldad alienígena. Nunca disparen contra una nave hospital. La galaxia no volvería a cometer ese error.